Paz a vosotros, hermanas y hermanos. En esta tarde vamos a iniciar nuestro tema. Hoy corresponde a la iglesia de Tiatira. Es una iglesia pues muy importante y sobre todo pues vamos a ver, hermanos, cómo la misericordia de Dios manifiesta grandes cosas para Tiatira, pero también tiene otras cosas que el Señor le recrimina. Vamos a orar para pedirle a Dios que por medio de su Espíritu nos guíe, nos dé sabiduría y entendimiento para meditar en su palabra. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, Señor, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad, Señor, de que nos permites estudiar tu bendita palabra. Guíanos, fortalécenos, danos sabiduría. Te pedimos por nuestros hermanos que no pueden estar en esta tarde, por sus actividades, por sus trabajos, alguna enfermedad, algún compromiso, Señor. Pero bendíceles donde quiera que estén. Por mis hermanos que están presentes, permite que, Padre Eterno, podamos entender lo que tu palabra nos quiere indicar, Señor. Hay cosas un poquito oscuras, pero analizando tu palabra, Señor, las podemos comprender. Muchas gracias, Señor, por tu presencia y porque en tu infinita misericordia nos cuidas y proteges. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les comenté a ustedes, hoy toca la carta a la iglesia de Tiatira. Tiatira tiene un significado que es una actividad sacrificial. Cada una de las iglesias, hermanos, tiene su significado. Tenemos a Éfeso, que significa deseo ardiente. Esmirna, que significa mirra o amargura. Pérgamo aún no he ubicado su significado, pero hoy toca a Tiatira y significa actividad sacrificial. Bien, hermanos, quiero comentarles a ustedes que de estas 4 iglesias que vamos a tocar hoy, la cuarta, es importante, hermanos, que nosotros podamos darle seguimiento a cada una de las iglesias, porque parece ser, hermanos, que cada una de ellas tiene una parte de lo que Dios quiere que sepamos acerca de cada una de las iglesias, y en cada una de las iglesias hay como una clave. Esa clave nos va ayudando a que podamos entender a la siguiente iglesia, y así nos estamos yendo. Para mí, les voy a ser sinceros, la iglesia de Éfeso fue un poquito difícil, porque estábamos iniciando el conocimiento de las 7 iglesias. Pero bendito sea Dios que poco a poco en esta cuarta iglesia de Tiatira vamos a ver, hermanos, que ya vamos empezando como les dijera yo a ustedes, vamos descifrando algunas cosas obscuras que para nosotros no las podíamos comprender, pero que les vamos entendiendo ya de acuerdo a cómo vamos avanzando en el estudio de estas iglesias. Bien, hermanos, vamos a entrar ya en materia. Tiatira significa, como les dije anteriormente, actividad sacrificial. Tiatira era una pequeña ciudad de Asia Menor, en la actual Turquía. Tiatira pertenecía hasta el día de hoy, o pertenece hasta el día de hoy, o más bien tiene el nombre de Akhisar, significa la ciudad blanca, debido a las muchas canteras, hermanos, que hay en ese lugar, que son canteras de mármol. Y lo malo es que tenía fama debido al comercio del opio. La ciudad de Tiatira estaba en dirección a Pérgamo. Fue una colonia militar fundada por Seleuco Nicanor después de la muerte de Alejandro el Grande. La ciudad de Tiatira se llamaba Telopia, pero su nombre actual es Akhisar. En el texto clave, hermanos, vamos a encontrar en el estudio de esta iglesia, Tiatira,
El texto clave dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. La carta del ángel a la iglesia de Tiatira es más extensa. Todo indica que la iglesia de Tiatira era más abundante en su labor religiosa. Vamos a ver, hermanos, que se caracterizaba en obras, en amor, en fe, en servicio, en perseverancia y obras mejores que las primeras. Lucas, hermanos, el escritor del libro de Lucas, él manifestaba y escribía que en la ciudad de Filipo se encontraba una mujer llamada Lidia. Esa mujer Lidia, hermanos, era vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira. Fue convertida al Evangelio y bautizada, según Hechos, capítulo 16, versos 14 y 15. Los escritores bíblicos, hermanos, como el administrador Macedo, afirman que la iglesia de Tiatira empezó su crecimiento o el conocimiento del Evangelio por medio del testimonio de Tiatira. En el capítulo 2, hermanos, vamos a ver versos 18. Ese está el mensaje de Tiatira y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Esto, hermanos, según los historiadores o los que conocen la Escritura, el significado de ojos como de llama de fuego era el mirar de Cristo, que podía ver hasta lo más escondido del mundo y que nada escapaba a su mirada. Y dice la siguiente parte del texto: y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Qué significa que tenga los pies, como bronce bruñido? Bien, vemos aquí, hermanos, que esta semejanza de sus pies semejantes al bronce bruñido es la demostración de la fuerza para pisar el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. El material, hermanos, usado en la antigüedad para la fabricación de enseres para el hogar era el bronce. Había tazones, tazas, había utensilios grandes para esta labor. Y también, hermanos, el bronce se usaba para fabricar lanzas, espadas, jabalinas, escudos y las corazas, como lo vemos, hermanos, en el primer libro de Samuel, capítulo 17. ¿Me acompañan, por favor? Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17. De Samuel, versos 38. Aquí vamos a ver, hermanos, cuando David va a pelear contra Goliat. Pues llega a ver a sus hermanos porque su padre le da unos quesos y algunas otras cosas para que se los lleve al capitán del ejército y que también le lleve a sus hermanos. Aquí David escucha cómo el filisteo Goliat empieza a blasfemar en contra de los ejércitos de Dios y se enardece David, y entonces pues él va y pide que le dejen ir a pelear con el gigante Goliat. Bueno, pues entonces la escritura dice el verso dice así, dice el verso 38, verso 38, dice así: y Saúl vistió a David con sus ropas
y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Si hemos estudiado este capítulo, hermanos, vemos que también en el verso 39 dice, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. El bronce es muy pesado, hermanos. El bronce no es flexible, es rígido. Entonces, pues David no pudo usar el armamento militar y entonces lo desechó porque era sumamente pesado. Entonces aquí vemos, hermanos, que el bronce en esa época era lo que más se utilizaba. Recuerden ustedes que cuando hablamos de la estatua del rey Nabucodonosor, vimos las 4 grandes potencias de aquella época. Primeramente estaba Babilonia, que era de oro. ¿Se acuerdan? Luego venía también los medos y los persas, que eran de plata. Y luego vino el reinado de Alejandro el Grande, que estaba representado por el bronce. Y no se usó, hermanos, el hierro, sino hasta la 4ª bestia, que era grande y espantosa, porque dice que era de hierro. De ahí se empezó a usar el hierro, hermanos, para la fabricación de armas, para la fabricación de aparatos bélicos. Entonces allí empezó el auge del hierro. Entonces todo esto era de bronce. Volvemos a nuestra lectura, porque leíamos, ¿verdad?, que dice en la Escritura que sus pies eran semejantes al bronce bruñido. O sea, el bronce era precisamente el simbolismo de la ira de Dios, ¿verdad?, contra todo aquello que estaba mezclado con la idolatría. Entonces vemos, hermanos, que Dios también le pide a Moisés que haga una serpiente de bronce. Esto en el capítulo 21 de Números, verso 9. Vamos a ver Números. Números 21. Verso 9. Dice así la palabra de Dios. Más bien del verso 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bien, hermanos, aquí vemos que entonces el bronce en aquella época era el material que se usaba para toda fabricación de utensilios, tanto de guerra como en el hogar. Entonces aquí vemos, hermanos, que este simbolismo del bronce bruñido, hermanos, no era otra cosa más que la representación del enojo de Dios en contra de las naciones, y que ahora el Señor en su tiempo va a hacer uso de esa fuerza, de ese peso del bronce con sus pies, para acabar con aquellas naciones que han estado en contra de su palabra, en contra de su voluntad. Y eso también aparece, hermanos, en Apocalipsis, donde las vestiduras del Señor son blancas, pero que después están teñidas de rojo por la sangre de aquellos con los cuales ha peleado el Señor y los ha vencido. Verso 19 de este mismo capítulo 2.
Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esto es lo que yo les decía a ustedes al principio. Aquí vemos que el trabajo, la labor de Tiatira, hermanos, pues eran sus obras, el amor hacia el Evangelio, su confianza, su fe, el servicio, su paciencia, y que sus obras postreras son mejores que las primeras. Pero dice el verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, y que se dice profetiza, y que permites, ¿verdad? Dice que se dice profetiza, que permiten que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, este texto es importante porque, hermanos, no nada más era para Tiatira, hermanos. Recuerden ustedes que la Biblia no nada más está hablando de hechos pasados, sino que también vamos a encontrar que está hablando en un tiempo presente y en un tiempo futuro. Parece ser, hermanos, que esta mujer inducía, motivaba, ¿sí? Engañaba a los hermanos que se habían convertido y que recién lo habían hecho. Y les decía que no había problema, que lo que se había ofrecido a los ídolos no significaba nada, que era alimento y que no lo habían tocado las imágenes o los ídolos. Entonces aquí vemos, hermanos, que la escritura en el verso 20 dice que Jezabel se dice profetiza, o sea, se dice, no era profetisa, se dice que era, pero no era, ¿sí? Y que enseñaba y seducía a mis siervos, o sea, los que estaban sirviendo al Señor en el Evangelio. Bien, y dice que enseña, da ejemplo y seduce con engaños, con esas artimañas, y también usa de astucia, no habla con la verdad y con esa astucia hace fornicar, ¿sí? Y puede ser un acto carnal fuera del matrimonio, eso es fornicar. O sea, en un matrimonio, si el esposo o la esposa que están formando el matrimonio, se llega a una persona que no es casada, eso es fornicar, ¿sí? Pero también en la Biblia se usaba fornicar, hermanos, cuando la gente, o sea, el pueblo de Israel era para adorar al Señor, entonces iba a otros dioses y también eso se llama fornicar. Esto lo vamos a encontrar, hermanos, en Éxodo capítulo 34. Por favor, si tienen oportunidad, acompáñenme. Eso, Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, versos 14 al 17. Dice así la palabra de Dios: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, Dios con minúscula, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. Aquí tienen. Esto también es fornicar. Tener a Dios como Dios e ir tras otros dioses, eso es fornicar. Y ofrecerás sacrificios a sus dioses y te invitarán a comer de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas.
No te harás dioses de fundición. Aquí tienen ustedes lo que era la fornicación, tanto carnal como en cuestión religiosa, hermanos. Entonces, aquí lo que Dios estaba recriminando a Tiatira era que dejaba que Jezabel engañara, sedujera a los siervos de Dios, y ellos, pues como eran nuevos en el conocimiento de la palabra, pues aceptaban que lo que les decía Jezabel, que no había problema y que pues no estaban haciendo nada malo. Entonces esto pues para Dios era pues una cosa, una afrenta para Dios. Verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Vean ustedes aquí, hermanos, a un Dios misericordioso, a un Dios de justicia, a un Dios benevolente. Dios, pues no queriendo que nadie se pierda, como dice la epístola de Pedro, hermanos, Dios estaba dándole la oportunidad a Jezabel que se arrepintiera, pero Jezabel estaba obstinada en desviar a los siervos del Señor. Dice, y le he dado tiempo, verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Verso 22, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hermanos, Dios, como les dije a ustedes, Dios es misericordioso. Dios es un Dios de bondad. Entonces, aquí, hermanos, Dios le está dando oportunidad a Jezabel a que se arrepienta. Pero dice la Escritura en el verso 21, pero ella no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Hermanos, la Biblia también da testimonio de eso, de que Dios da oportunidad al hombre, a todos nosotros nos da oportunidad de que podamos, hermanos, dejar nuestro camino equivocado, ¿sí? La fornicación, buscar a otros dioses, el vivir de acuerdo a nuestra propia voluntad, no bajo la voluntad de Dios. Dice en la Escritura, hermanos, en Job, que Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras. Vamos a ver, hermanos, esta parte donde esto no estaba agradando a Dios, y vamos a ver en el capítulo 33 de Job cómo Dios, hermanos, nos da la oportunidad de volvernos de nuestro mal camino para buscarle solo a Él. Job, capítulo 33. Fíjese usted, hermano también, para que vean ustedes, hermanos, la grande misericordia de Dios. Tenemos entonces en Job, capítulo 33, que la Escritura nos dice que Dios nos habla de una o de otra manera. Vamos a ver, dice así. Verso 14. Job 33, 14 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Fíjese, Dios habla al hombre de una o de otra manera, de dos maneras, dice. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón las soberbias. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada.
Aquí vemos entonces, hermanos, cómo Dios nos está hablando por medio de sueños. Yo le comentaba a mi esposa que tiene 2 noches que estoy soñando drenajes, sí, agua corrompida, agua negra, antier soñé eso de unas coladeras. Y anoche volví a soñar no lo mismo, pero semejante, que estaba yo dentro de una especie de cisterna y que abajo de esa cisterna se había roto y que pasaban aguas negras. Entonces yo me acordé inmediatamente de este texto de Job y me puse a pensar y dije, ¿estaré fallando en algo por lo cual este sueño se repite? Y entonces aquí vemos, hermanos, que el Señor habla al hombre por medio de sueños. Pero dice en el verso 14, pero el hombre a veces no entiende, no comprende lo que Dios le está queriendo decir. Dice el verso 15, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Fíjese, Dios le señala su consejo. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Entonces aquí Dios nos habla por medio de sueños y yo les platico a ustedes lo que he soñado durante 2 noches seguidas, diferentes partes, diferentes figuras, pero son drenajes. Entonces, pues yo me quedé pensando, porque estaba yo preparando este tema, y me quedé pensando, ¿el Señor me estará diciendo algo? ¿Me estará alertando? ¿Me estará deteniendo para que no haga yo alguna cosa indebida? Bien, pero también dice el verso 19, fíjense ustedes, también sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan, y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Entonces aquí, Dios le ha dado la oportunidad, hermanos, a Jezabel, de que se arrepienta de su mala conducta, de su mal proceder en contra de la iglesia, en contra del evangelio. Pero Jezabel no quiere. Y entonces dice el Señor, tajantemente dice así, he aquí, verso 22, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos visto muy graves en el hecho del dolor? Hermanos, a veces nosotros decimos que es la enfermedad. A veces decimos que pues fue que me bañé, me salí, me mojé y me enfermé. Pero nos damos cuenta que esto tiene, hermanos, un motivo. A veces no estamos haciendo las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y entonces, hermanos, ahí viene la llamada de atención del Señor. Dice, yo la arrojo en cama. Yo la arrojo. ¿Sí? Dios pone los medios. Dios pone la enfermedad. No sé si a alguno de ustedes les llegó a dar el COVID en sus principios, pero a mí me dio COVID en el año 2020. Y estuve, hermanos, 3 semanas en cama. Y la verdad es que yo no quería comer. Yo no quería comer. Tampoco quería levantarme. Quería estar nada más acostado, cerrando los ojos y durmiendo y cerrando los ojos y así, hermanos. Entonces yo, ya después de 3 semanas, me levanté, pero con una debilidad tal, hermanos, que yo no podía dar 5 pasos seguidos. Daba un paso, otro paso, un paso más, pero de ahí no pasaba.
Y así fue una semana, hermanos. A la siguiente semana ya traté de salir porque ya me sentía yo que necesitaba caminar porque si no, no estaba bien esto que estaba sucediendo. Y caminaba, hermanos, pero con cierta lentitud. Y caminaba a una cuadra, hermanos, pero con un esfuerzo tremendo. Yo digo, esto fue a raíz de el COVID. Pero dice Dios que cuando uno no está haciendo las cosas que a Dios agradan, entonces Dios manda la enfermedad. Esa enfermedad del COVID, hermanos, abarcó a muchas gentes. Y, hermanos, pues hubo una mortandad muy grande en toda la República Mexicana. Anoche estaba viendo en las noticias que, según el conteo del gobierno, iban más de 325,000 muertos. Algunos dicen que no, que son más, pero esas son las cifras del gobierno. 325,000, un poco más. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo Dios, hermanos, a veces nosotros pensamos que nos enfermamos porque un virus entró por nuestra nariz, respiramos un virus o pasamos por donde había una persona que tenía el COVID y todo eso y nos enfermó, nos contagió. Pero aquí vemos, hermanos, que Dios usa también de la enfermedad para ponerla, dice, para arrojarnos en cama, para ver si podemos, hermanos, devolvernos de nuestro mal camino. Y esto, hermanos, es de pensarse. Cada uno de nosotros debe de pensar. Si no se ha enfermado, bendito sea Dios. Pero si se ha enfermado frecuentemente, analice su vida espiritual, porque por ahí debe de haber alguna falla. Y entonces tenemos que enmendar el camino. Entonces aquí dice que en el verso 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí tienen ustedes, hermanos, la determinación del Señor. Nos ha dado la oportunidad de que podamos cambiar de actitud. Si nosotros no cambiamos de actitud, si nosotros seguimos empecinados en vivir de acuerdo a nuestra propia voluntad, vamos a pagar las consecuencias. Y no nomás tirados en cama, sino dice que también a sus hijos heriré de muerte. Entonces, hermanos, veamos nuestra vida espiritual. Dice el siguiente verso, que es el verso 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, os digo que no os impondré otra carga. Entonces Tiatira, hermanos, tenía pues infinidad de ídolos, de dioses. Y entonces, pues, muchos en Tiatira, hermanos, tenían esa doctrina, la doctrina de Jezabel. Pero entonces, los que permanecían fieles al Evangelio y a la palabra de Dios, hermanos, dice que, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman, fíjese, lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Entonces, Satanás, recuerden ustedes, y ya lo vimos hace poco, dice la Escritura que en el juicio final saldrán todos los muertos que hay en la tierra y en el mar, y entonces todos estarán presentes ante el trono de Dios, y se abrirá un libro. Y si los que están ahí reunidos no aparecen en el libro de la vida, entonces serán lanzados al lago de fuego, ¿sí?, y azufre, en donde será la muerte segunda.
Entonces aquí vemos, dice que son las profundidades de Satanás, ¿sí? Lo que lleva a la muerte, hermanos, lo que hace que nosotros no podamos disfrutar de una vida venturosa con nuestro Dios. Es importante entonces que nosotros podamos, hermanos, comprender que cada una de las iglesias que hemos visto nos está dando, hermanos, una señal, ¿sí? De que debemos de apartarnos de toda idolatría, que debemos de apartarnos de comer lo ofrecido a los ídolos y que debemos de apartarnos de todo lo que es alimento ofrecido a los ídolos, hermanos. Entonces, la palabra de Dios siempre nos va a dar una enseñanza y nos va a dar un parámetro de cómo está nuestra vida espiritual delante de Dios. Son 7 iglesias, llevamos 4. Pero entonces, en cada una de ellas analicemos, hermanos, si estamos bien delante de Dios. Porque las iglesias, algunas vemos que sufrieron porque se habían apartado de Dios y Dios les llamó la atención. Y como vemos aquí, que si algunos siguen a Jezabel, que invitan a que los siervos del Señor sacrifiquen a los ídolos y que después de ese sacrificio se puedan comer lo que han ofrecido a los ídolos, pues entonces dice el Señor que Él los va a arrojar en cama. Y que si persisten los que están ahí reunidos en servir a los ídolos y convivir con los ídolos, entonces dice a sus hijos, heriré de muerte. Bien, entonces esas actitudes o esas corrientes no son otra cosa que las profundidades de Satanás. Verso 25 dice así: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hermanos, tenemos una esperanza. Jesucristo dijo que el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué es perseverar? Mantenerse firme, hermanos, seguir avanzando en el conocimiento de la verdad y reafirmar, hermanos, lo que hemos aprendido por medio de la fe, para no caer en ninguna de las tentaciones ni en corrientes que nos digan, como dice Cristo, que a muchos van a engañar. Allí está el Cristo, aquí está el Cristo, sino que permanezcamos fieles hasta el final. Este verso 26 también dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. En este verso 26, hermanos, vemos que nosotros vamos a tener el privilegio de gobernar, de dirigir a las naciones, si permanecemos firmes hasta el fin, si nos levantamos en la primera resurrección, si el Señor lo vemos cara a cara, entonces, hermanos, vamos a ser bienaventurados porque hemos alcanzado la resurrección. Y entonces dice el verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué quiere decir? Que las vamos a regir, que las vamos a enseñar en el conocimiento de la palabra de Dios. Esto parece ser un sueño, parece ser algo increíble, pero vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 19, Mateo capítulo 19. En sus versos 27 al 29. Mateo 19 del 27 al 29. 27 al 29. Acaba de suceder un hecho en este capítulo. Llega un joven rico y se acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para alcanzar la vida eterna? Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, el Padre Celestial.
pero mira, si quieres tener la vida eterna, mira, yo te pregunto, ¿has guardado los mandamientos? Y el joven dice, Señor, desde mi mocedad he guardado los mandamientos. Jesús le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta era parte de los mandamientos, porque sabemos que son 10 mandamientos. 4 son para Dios en su adoración y alabanza, y 6 para nuestra relación con la familia y con el prójimo. Y el joven le dijo, dice el verso 20 de este capítulo 19, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y la Escritura comenta, hermanos, dice, que oyendo esta palabra el joven se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Bien. Bueno, pasado de esto, entonces Pedro, que era el que movía ahí, el líder, vamos a decirlo así, Pedro le hace una pregunta. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, o sea, en la venida del Hijo del Hombre, eso es la regeneración, lo nuevo, lo que, acuérdense ustedes que habrá cielos nuevos y tierra nueva, y que todo esto será destruido por fuego. Entonces respondió, verso 28, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Fíjese usted entonces lo que está diciendo Apocalipsis y lo que está diciendo Jesucristo. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, aquí en la Escritura dice en Apocalipsis, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Verso 27. La autoridad que reciban los vencedores será férrea, será con dureza, ¿sí? Y con mucha tenacidad, dice así el verso 27. Y la regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. O sea, esa autoridad que tiene el Hijo, también esa autoridad se la va a dar a todos aquellos que se levanten en la primera resurrección, porque ellos han triunfado y han vencido. Entonces ellos van a juzgar a las naciones. O nosotros vamos a ser optimistas, vamos a poner nuestra fe en acción. Entonces, hermanos, perdón, es que escuché por acá una risita así como que vamos a ser optimistas, pero no, vamos a ser con fe vamos a esperar esa resurrección, ¿verdad? Vamos a esperar esa resurrección con esa fe por la cual nosotros estamos permaneciendo firmes en el Evangelio del Señor. Entonces, dice que todos los que resucitemos, la regiremos con vara de hierro a las naciones y serán quebrantadas como un vaso de alfarero. O sea, la rigidez de la autoridad del Señor es con la que se va a regir a las gentes que no han aceptado ni han querido servir al Señor. Verso 28. Y le daré la estrella de la mañana. Muchas veces, hermanos, he leído este texto y no lo he entendido, no lo había entendido, mejor dicho, pero veo que en esas 7 iglesias se va a nombrar esa estrella de la mañana, ¿sí? Y está también en Pedro, también está la estrella de la mañana. Entonces, hermanos, dice la Escritura, y le daré la estrella de la mañana. Este texto no se ha podido descifrar, hermanos. Es un texto, pues, aparentemente oscuro,
que no tiene interpretación, pero en la Biblia debe de estar su interpretación. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esa visión o esa capacidad para comprenderla. Pero dice así, este texto no se ha podido descifrar entre los escritores bíblicos. En segunda de Pedro, como les decía a ustedes, en segunda de Pedro, en su capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 19, primera de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice así. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este texto, hermanos, aquí está pues diciéndonos que la estrella de la mañana y el lucero de la mañana pues es lo mismo, ¿sí? Una estrella y un lucero pues es lo mismo. Y entonces aquí dice que este lucero saldrá en vuestros corazones, ¿sí? Este lucero de la mañana. Pero, hermanos, leyendo otras versiones bíblicas, me encontré que en la Biblia del ilustrísimo señor Félix Torres Amat, dice en el capítulo 22, 16 de Apocalipsis, dice, yo, a ver, déjeme ver porque aquí se ha borrado, yo envío mi ángel a notificaros estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz o estirpe, la prosapia de David, el lucero brillante de la mañana. Hay un comentario que manifiesta que el lucero parece significar perdón, hermanos, doblé las hojas y ahorita ya me cuesta trabajo sacarlas. Es la plenitud, hermanos, del reino eterno. Y dice la Escritura en Apocalipsis que cuando baje la santa ciudad Jerusalén, no tendrá necesidad de sol ni de luna, porque el mismo Señor será el que alumbre a la santa ciudad Jerusalén. Entonces, entiendo que hay una relación. Entiendo que hay una relación. ¿Por qué? Porque allí no va a haber sol ni luna. Allí el Señor va a ser la luz de esa ciudad. Y entonces esto sería la plenitud del reino eterno. Porque recuerden ustedes que los que resucitan en la primera resurrección ya no van a morir. Es como un pase automático hacia la vida eterna, ¿sí? Y quienes han estudiado el bachillerato, la preparatoria, y han estudiado en escuelas afines a una universidad, ellos tienen ya el pase automático. Y entonces así también sucede con el reino en la primera resurrección, que tenemos el pase automático para el reino eterno. Y en el capítulo 21 de Apocalipsis, hermanos, vamos a ver que esto que les estoy comentando aquí lo está refiriendo. Capítulo 21, verso 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, cuando hablamos aquí de un lucero de la mañana, hermanos, todo el tiempo será uno solo. No habrá noche, no habrá oscuridad. Todo será luz en el reino eterno. Por eso Jesucristo dice, yo soy el lucero de la mañana, el que alumbra.
da luz y vida a aquel que está bajo la sombra de nuestro Señor. Es importante entonces, hermanos, entender que la Biblia siempre nos va a dar la respuesta. Quizás veíamos aquí en Apocalipsis y veíamos el lucero de la mañana o en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19, y no lo podíamos entender. Pero aquí en el capítulo 22 de Apocalipsis, perdón, en el capítulo, perdón, en el capítulo 22, verso 16, hermanos, de Apocalipsis, nos está dando, hermanos, una clave para que nosotros podamos entender y estar conscientes de que ese lucero de la mañana será un lucero permanente, una luz permanente, que no tendrá necesidad de variación, de que ahora ya es la tarde y es la noche y mañana volvemos a ver al lucero por la mañana. Pero no va a ser así, hermanos, sino que el Señor estará alumbrando la ciudad día y noche. Bien, entonces aquí ya vimos lo que es el lucero de la mañana. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, no necesita de sol ni de luna. Podría pensarse, si usted no tiene otra opinión, que el Hijo de Dios será el lucero de la mañana que alumbrará en la Nueva Jerusalén. Es fascinante, hermanos, es fascinante que los que estudiamos o escudriñamos las Escrituras y tenemos una fe firme en lo que fue escrito para nuestra enseñanza, en 2 Timoteo dice, ¿para qué fueron escritas para qué fueron hechas las Escrituras, para qué fueron reveladas las Escrituras, hermanos? Para que nosotros pudiéramos, hermanos, adquirir entendimiento. Dice así el capítulo 3 de 2 Timoteo. 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, nosotros tenemos aquí un propósito, y el propósito que Dios tiene para nosotros es que anunciemos las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, hermanos, que la gente se arrepienta, que la gente entienda que si acepta a Jesucristo tendrá oportunidad de una vida eterna, una vida permanente, pero que si no lo acepta, entonces tendrá que sufrir las consecuencias de su negación a aceptar el Evangelio. Dice el verso 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No echen saco roto lo que hemos estudiado en esta tarde. Analícelo. Si tiene oportunidad de volver a ver el video, hágalo. Verá usted que va a tener una gran enseñanza y una gran confianza para que su fe sea creciente en las verdades, en lo que Dios tiene preparado para todo aquel que perseverará hasta el fin y que pueda ser salvo. Yo deseo que el Señor les bendiga, hermanos. Que tengan un buen descanso, un buen sábado y que Dios les siga bendiciendo. Vamos a orar, hermanos, para despedir esta reunión. Excelentísimo y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde porque en tu infinita misericordia nos has permitido, Señor, escudriñar tu bendita palabra. Ayúdanos, esfuérzanos para hacer tu voluntad, porque sabemos, Señor, que si vamos hasta el fin, seremos salvos. Permítenos perseverar, Señor. No voltear los ojos hacia las cosas materiales, hacia las cosas del mundo. Que nuestra vista esté fija en ese reino eternal, en ese reino que tu amado Hijo está preparando cuando en la primera resurrección Él venga. Entonces
se estará preparando ya para el reino eterno. Bendice pues, Señor, en esta tarde, Señor, a mis hermanos que han escuchado este mensaje. Llénales de tu verdad, llénales de tu conocimiento y permite, Señor, que podamos seguir caminando de acuerdo a tu voluntad. Gracias te doy, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, paz a vosotros. Dios les bendiga. Quiero comentarles que el próximo viernes, hermanos, no voy a estar presente. El próximo viernes estaremos todavía en el concilio que se va a celebrar en Cuernavaca, del 31 de julio al 6 de agosto. Entonces será hasta la próxima semana, hermanos, que vendría siendo, déjenme ver mi calendario, que vendría siendo el día 11, hermanos, el día 11, jueves, porque el día viernes tengo que estar en la congregación de Cuijingo. Entonces, hermanos, nos veríamos el jueves 11 y seguiremos estudiando la bendita palabra de Dios. Deseo que Dios les dé un buen descanso y que les siga bendiciendo como hasta hoy. En el nombre del Señor. Paz.